Continuamos con los escritores en el primer Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. ¿Qué apoyo tiene la difusión del libro juvenil e infantil en México? Pues últimamente tiene mucho apoyo. A partir del 2006, con el gobierno que entró ese sexenio, se estableció el programa de bibliotecas de aula, que es un programa gubernamental en el que se adquieren muchos títulos para colocarlos en las aulas de las escuelas públicas. Y bueno, además de la feria que tenemos desde hace casi 20 años, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y lo que no se ha dado particularmente hasta ahora son los apoyos de becas. En México la tradición de la literatura infantil y juvenil es muy reciente. Empezó más o menos este boom en 1996, de manera que, por ejemplo, para otorgar una beca y tener un tutor, no había un tutor que revisara proyectos de literatura infantil y juvenil. Eso está cambiando, ahora mismo está cambiando y ya como el Ministerio de Cultura ya está volteando los ojos hacia la literatura infantil y juvenil, porque bueno, pues es lo que se necesita. El lema del programa de gobierno era hacia un país de lectores. ¿Y cómo ir hacia un país de lectores si no se ve hacia los lectores jóvenes, si no se forman lectores desde pequeños? Ustedes deben de estar conscientes que afrontan ahora un reto que sus antecesores no tenían, la existencia del Internet y sus múltiples usos para dejar de lado los libros. Bueno, yo creo que siempre hemos tenido una competencia desleal con otros medios, ¿no? Empezando por la televisión, el cine, los videojuegos, pero yo creo que han convivido los libros con todas estas otras formas de entretenimiento, todos estos pasatiempos, y yo creo que van a seguir conviviendo. Incluso el Internet pues es una herramienta, ¿no? para hacer llegar los libros a los niños, a lo mejor con otras formas, ¿no? Ya sea en formas de libros electrónicos, que nada más es como trasladar el texto a la pantalla, o bien animados, interactivos, donde un escritor más bien funciona como a manera de guionista, ¿no? Para hacer todo un proyecto interactivo que son muy interesantes, muy atractivos para los más chicos sobre todo. Acaba de decir competencia desleal en la televisión. ¿Es una competencia desleal la televisión? ¿Tan mala es la...? No, yo no creo que sea mala la televisión. Yo creo que es más fácil. Es más fácil digerir los contenidos de la televisión. De manera que si uno no forma, por ejemplo, los padres que no forman a sus hijos como lectores y quieren hacerlo más adelante, les cuesta mucho trabajo porque ellos ya están acostumbrados a los ritmos, a la facilidad, ¿no? De encender el aparato y recibir la historia digerida. Nuestro país tiene lamentablemente uno de los más bajos índices de lectoría y peor aún de comprensión lectora. Con su experiencia de escritora, con esta experiencia que nos está contando de México, ¿qué podemos hacer para enfrentar esta tragedia? Porque es una tragedia, ¿no? Yo pienso que nosotros, quienes vivimos una infancia en los años 70, en los años 80, resulta muy lógico no ser lectores, porque por lo menos en México no había libros que se escribieran fundamentalmente para públicos jóvenes. De manera que, por ejemplo, a mí me tocó cuando iba en primero y secundaria y tenía 13 años, que el profesor de español nos quiso hacer leer Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que es un libro muy complejo. Y claro, nosotros sin experiencia lectora no entendíamos nada. Y no queríamos leerlo porque no nos provocaba nada. Y entonces acercar a los chicos de esa forma a la literatura es un gran error, porque lo único que provoca es el efecto contrario. Uno dice, a mí este libro me cuesta mucho trabajo, no lo entiendo, si eso es la literatura, pues no es lo mío. Y yo creo que eso fue el gran error. Y sin embargo ahora eso se está revirtiendo, porque se publican muchísimos libros para niños, libros que están escritos para ellos, que hablan de sus problemas, que tienen una prosa que ellos pueden entender, con la que se pueden identificar. Por ejemplo, cuando yo era chica yo leía cuentos de hadas, porque no había que leer. Entonces me parecía muy extraño no encontrar en ningún libro una niña como yo, que hacía cosas normales y que hablaba por teléfono y que le gustaba a un niño y peleaba con sus hermanos. No había eso. Ahora ya lo hay. ¿Y cuáles son los tipos de lectura que hoy interesan a los jóvenes, sobre todo a los niños? La saga de Harry Potter llevó a los niños a leer. Yo creo que fue un parteaguas y es un libro con tema fantástico.
Entonces yo sí creo que yo creo que uno puede interesar a un lector básicamente en cualquier tema según el tratamiento que le dé. Entonces yo creo que todos los niños, en el fondo, digo, todas las personas tenemos vidas en realidad sosas, ¿no? Es extraño que alguien tenga una vida como muy interesante, donde a diario le pasen cosas. No, y eso es lo que uno busca en los libros. Entonces yo creo que los niños se sintieron identificados con el personaje Harry y todos quisieran ser un héroe. Es un poco también como la saga de Crepúsculo, que a mi juicio tiene mucha menor calidad y es un libro horrible. Pero es eso, es una muchacha que es anodina y sin chiste y de pronto el vampiro más guapo del mundo, que es este sujeto, se enamora de ella sin ninguna razón. Y luego el hombre lobo también se enamora de ella. Y no deja de ser una telenovela, pero es eso, porque todas las niñas del mundo se enamoraron de este vampiro y se sintieron identificadas con este personaje que no tiene ninguna gracia, porque en el fondo todas son ella y todas quisieran eso. Yo he hecho muchas presentaciones en distintos países, en 9 países diferentes, y he visto un común denominador en Latinoamérica, y es la baja lectoría y la poca comprensión lectora. Y conversando con profesores me llevó a iniciar una investigación y hablar con neurólogos, psiquiatras, psicopedagogos, por supuesto que muchos profesores, los propios padres. Y uno de los factores que incide profundamente en la iniciación a la lectura es el placer de la lectura, el leer por el goce que produce el libro. Eso es esencial, es anterior a la comprensión. Uno primero disfruta y como disfruta quiere comprender más, quiere hacer el esfuerzo, el trabajo que significa leer, decodificar las palabras, entender los significados, compenetrarse en los símbolos que entrega una buena obra. Y por otro lado, la concentración, el que los niños puedan entender lo que leen, y no solamente entender y llegar a una conclusión para una prueba que después le van a hacer en el colegio, sino que reflexionar, hacer una introspección, crecer como persona. Eso está dado por muchos factores diferentes, no me quiero extender demasiado, pero es un tema muy importante, uno de los cuales es, o sea, tan básico como que los niños tienen que dormir bien. A veces los papás me preguntan, ¿qué hago? Mi hijo, ¿sabes? Que no se concentra, no entiende lo que lee. Todo. Bueno, le pregunto, ¿su hijo duerme bien? ¿Duerme las 9, 10 horas que necesita? Eso es fundamental para la sanidad mental. Después, que tenga un buen entorno de lectura, que no lo estén interrumpiendo, que no haya ruido, porque hay niños que creen que pueden leer o estudiar con el televisor prendido, con el computador prendido, con el teléfono celular, mandándole mensajes y todo. Y la verdad es que se ha comprobado, diversos estudios, que los seres humanos no somos multitarea. Hay un mito que dice, no, si los nativos digitales, los nacidos del año 90 en adelante, pueden hacer 5 o 6 cosas simultáneamente sin ningún problema. Y eso no es así, no es cierto. Hay experimentos que han mostrado que los que son monotarea funcionan mucho mejor haciendo cosas simultáneas que los que dicen que son multitarea, que están con los teléfonos y distintos estímulos. ¿Y cómo hacer para que los niños gocen con la lectura? Uno de los factores que los niños casi universalmente disfrutan y gozan es del humor, de la risa. Yo les pregunto a los niños, ¿a quién le gusta reírse? Y todos levantan la mano inmediatamente, ¿cierto? A todo el mundo le gusta reírse. Hay un libro que yo escribí que se llama Ay, cuánto me quiero, de un niño egocéntrico, ególatra, que se adora a sí mismo, que felicita a sus papás por haberlo tenido, dice qué bueno que mi maestra estudió tanto en el colegio y después en la universidad porque ahora me enseña a mí, entonces tiene ese privilegio, y cosas así, se llama por teléfono el mismo y todo. Y este libro, siendo que yo lo escribí como una parodia, una forma de reírme de la gente egocéntrica y de reírme de mí mismo también un poco, ha tenido una consecuencia muy positiva, que es que en muchos colegios y mucha gente, me han comentado psicólogas y psicopedagogas, lo usan para trabajar autoestima e incluso para trabajar el famoso tema del bullying escolar, ¿cierto? El matonaje escolar. Entonces, yo no lo escribí pensando en eso, pero tuvo esta consecuencia positiva que me parece fantástica. Entonces, el humor yo creo que cala muy hondo
y es una manera de atraer a los niños hacia la lectura de manera muy potente. Hace un momento hablaba de Internet, creado incluso en algunos casos adicciones. ¿Se puede revertir y darle la vuelta a eso, hacer de Internet una herramienta? La clave en el fondo está en regular la cantidad, saber con anticipación, bueno, ahora vas a estar ¿cuánto tiempo? Hay que negociar, porque imponer, especialmente a los jóvenes, es muy mala movida, ¿cierto? Es mejor proponer. Negociemos, ¿cuánto vas a estar? ¿1 hora? Bien, 1 hora frente al computador, es tu hora, tú haces lo que quieres, te metes a todas las redes sociales que te parezca bien. Para llegar eventualmente a una autorregulación, que el propio niño, joven, sepa que estar 6 horas frente al computador produce un desgaste cognitivo, pero también emocional. Quedan muy desgastados emocionalmente, quedan como vacíos, con ganas de acostarse y no hacer nada, de no salir. Y se empiezan a cerrar en sí mismos, tienen muchos amigos, tienen miles de amigos de contactos, porque no son amigos de verdad, virtuales, pero no tienen el contacto real, ¿cierto? Ven los emoticones, ¿cierto? La carita con la sonrisa, claro, pero no ven sonrisas de verdad. Entonces, efectivamente, se cierran en sí mismos, como sería análogo, como tú dices, a un caso de autismo, pero no es en una introspección de reflexión, sino que es en un bloquearse, lo cual puede ser muy nocivo, porque se ponen muy ansiosos, aversos a situaciones sociales que se manejan mal socialmente, en la realidad circundante. A propósito de este Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, los Ministerios de Cultura y Educación se han unido en un programa para acercar los libros a diversas comunidades en el ámbito nacional. Debido a ese acuerdo, voluntarios de la Secretaría Nacional de la Juventud irán este sábado 15 a la Asociación Residencial Nueva América en Santa Clara, ATE. El 22 al Proyecto Integral Nueva Vida en el asentamiento Juan Pablo II en San Juan del Lurigancho. El 29, el proyecto Nuevo Pachacútec, sector 3, en Ventanilla. Y el 4 de julio, al asentamiento Ciudad de Gosen, en Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo. Ahora sí, vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa.